Busquen Lucas capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para sanar enfermedades y autoridad sobre todos los demonios. Luego los envió a anunciar las buenas noticias del reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús les dijo: no lleven nada para el viaje. No lleven bastón, ni mochila, ni comida, ni dinero. Tampoco lleven ropa de más. Cuando lleguen a una casa, quédense a vivir allí hasta que se vayan del lugar. Si en alguna parte no quieren recibirlos, cuando salgan de allí sacúdanse el polvo de los pies en señal de rechazo. Los discípulos, amados hermanos, antes de ser llamados por Jesús, tenían un problema, que ni ellos mismos sabían lo que tenían dentro, con lo que habían nacido. Sino que cuando Jesús los llama, los empieza a adiestrar, los empieza a preparar, como la leona empieza a preparar a sus cachorros para ir a la cacería. ¿Y cómo los preparó? Se reunía con ellos como nosotros ahora estamos aquí reunidos y les enseñaba la palabra de Dios, se las enseñaba. Pero también Jesús tenía una cualidad muy hermosa, que no solamente hablaba, sino que también les daba una demostración de ese poder. ¿Y cómo? Los sacaba al campo, como la leona saca a sus cachorros juntamente con el león, ¿sí? Los pone en la altura para que la vean cómo ella va a cazar, para que ellos vayan aprendiendo, porque un día van a empezar ellos a aprender y los cachorros, cuando ya son abandonados por la madre, ellos empiezan a batallarle para poder cazar, para comer. Y aquí resulta que su maestro los enseñaba, les hablaba del reino. Les decía, los discípulos preguntaban y decían: Señor, ¿eso que dijiste, por quién lo dijiste? ¿Por la gente o por nosotros? Y Jesús les decía: esto lo dije por ellos, pero a ustedes se los voy a enseñar. Porque ustedes van a ser los que también lo van a enseñar. O sea que Dios no nos va a dar algo para que nosotros lo guardemos en nuestro cofre, sino que Dios nos va a dar algo para que nosotros lo podamos enseñar. Y lo sacaba al campo, les decía, ¿verdad? Les decía que lo sacaba al campo. Y en el campo les daba la demostración. Venían los ciegos a Jesús y entonces decían: Jesús, por favor, ten misericordia de mí. Aquel ciego que decía: Jesús, ten misericordia de mí. Y como parecía que Jesús no lo escuchaba, le grita más: Jesús, ten misericordia de mí. Y los discípulos decían: cállate, ¿qué no ves que la multitud está golpeando al maestro? ¿Qué te va a escuchar? ¡Jesús! O sea, gritó más fuerte. Tenía más poder este varón, ¿no? Y el ciego seguía: ¡Jesús, ten misericordia! Subía el volumen. Y entonces Jesús se para y se voltea y le dicen: tráiganlo, por favor. Ahí va la enseñanza. Tráiganlo, por favor. Y les decía: ¿qué quieres que yo te haga? Y aquel ciego le dice: Señor, quiero recuperar mi vista. ¿Quieres? Y el maestro, así de sencillito, sin hacer tanto drama, sin levantar la voz al cielo y Padre, por favor, ayúdame. No. El maestro, con una sencillez, cuando Jesús sanó a ese ciego de Jericó, Jesús les estaba dando una demostración de cómo tienen que hacerse las cosas. Y le dijo: claro, quiero. ¿Y qué pasó? Aquel ciego empezó a recuperar su vista. Esa es la forma en cómo Jesús enseña a sus discípulos. Amén. A nosotros nos ha hablado muchos mensajes. Nos ha dicho una infinidad de cómo tenemos que hacer las cosas, pero no las hacemos. Por eso es que nosotros nos sentimos solos. Por eso creemos que de todo lo que Él nos ha enseñado no sabemos nada. Y ahora les voy a decir por qué. ¿Por qué declaramos esto? Porque verdaderamente, si nosotros no ponemos por obra lo que Él nos está diciendo, y que nosotros tenemos que obedecer haciéndolo. Obedecer quiere decir haciéndolo. Hacerlo. Entonces nosotros no vamos a recordar nada.
Porque las cosas, la palabra de Dios se recuerda por los milagros que Dios hace a través de nosotros. ¿Cómo me voy a acordar del poder de la palabra si no he hecho nada? Dígame usted, ¿cómo voy a meditar en la palabra si no he hecho nada? ¿Cómo voy a dar testimonio? ¿Cómo voy a... Se me aparece un enfermo, uno que tiene un dolor de cabeza y no se le quita? ¿Cómo voy a poder empezar a experimentar los milagros de Dios que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros si nosotros no intentamos atravesar ese momento de vergüenza? Porque puede ser una vergüenza. Imagínese usted que usted ora y a lo mejor ora con una debilidad y no sana ese dolor de cabeza. ¿Qué van a decir de usted? Que tiene un Dios que no existe o que no le contesta. Y cuando nosotros fracasamos, lo primero que decimos es lo siguiente: es que a lo mejor Dios no quiso sanarte. Es lo más fácil. Pero ahora, si Él nos está dando poder y autoridad, o le dio poder y autoridad a sus discípulos, y luego los envió a que les dio poder y autoridad sobre demonios, entonces, ¿cómo es posible que los demonios puedan sacudir a la iglesia y las puedan someter? Si Él nos ha dado el poder y la autoridad para poder doblegar a los demonios. Los demonios nos someten al pueblo. Lo humillan, lo desprecian, lo roban, lo ponen debajo de sus pies. Y no hay poder y autoridad que los pueda detener. En el tiempo de Jesús había la misma problemática de enfermedades y de problemas de los mismos que tenemos hoy en día. No ha cambiado, hoy son diferentes, pero los mismos. Y en aquel tiempo Jesús preparó 12 y de los 12 se le multiplicaron a 70 y de 70 a 120 y de 120 a 3,120 y después de 8,320. Y así fue creciendo la iglesia en aquel tiempo. Pero la iglesia, amados hermanos, creyó en Jesús. Y para que Dios pueda hacer algo en tu vida, tú necesitas creer en Jesús. Si tú no crees, no vas a practicar nunca nada. Pero si tú le crees, lo vas a hacer. Y cuando veas el resultado, eso te va a levantar el ánimo. Y en verdad vas a decir: Dios está conmigo. Y te la vas a empezar a creer. No puedes dejarle tantito a un demonio que te empiece a atacar, porque te va a seducir. Y cuando te seduce, ya te acabaste. Porque cuando toma poder sobre ti, sale y va por 7 más peores que el que tomó autoridad. Y lo trae para que vivan contigo. Así dice la Biblia. Entonces la iglesia tenemos que tener un despertar. Así como a los discípulos les dijo: yo les doy poder y autoridad, así Dios nos dice en esta mañana: yo te doy poder y autoridad sobre demonios. Sujétalos en el nombre de Jesús. No los dejes que te destruyan. No los dejes que te pongan de rodillas delante de ellos. Y también ese poder y esa autoridad es para que vayas y sanes a los enfermos. Pero créele a Dios. Necesitas, mujer, varón, necesitas creerle a Dios que verdaderamente Él te está hablando en esta mañana y que tú tienes que tener un despertar ya. Tú no puedes darle terreno al enemigo, porque el enemigo te va a avasallar. Este poder que les dio, en Romanos capítulo 13, versículo 1, dice la palabra del Señor que solo Dios puede darle poder al hombre.
Nadie más. Y dice también que Él es el que le da poder a los gobernantes para que gobiernen bien. Ahí lo dice en Romanos capítulo 13. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver esto. Vea sus manos, por favor. Ponga sus manos así. Ponga sus manos así. Y dijo Jesús: vayan y pongan las manos sobre los enfermos. En Santiago lo dice, capítulo 5. Dice: vayan y oren por los enfermos. Únganlos con aceite. El Señor los sanará. Y si estuvieren en pecados, se los perdonará. Es lo que tenemos que hacer. La humanidad está de cabeza en este tiempo. Y la iglesia debe de estar haciendo frente de batalla para poder establecer el reino. Vayan y prediquen. Vayan y lleven el reino. Establezcanlo. Cuando aquella gente vea las sanidades y todo, unos se convertirán a Jesús y otros seguirán su camino. Y gloria a Dios. Y la iglesia no se tiene que quedar, ¿verdad?, a ver los que se fueron, sino a ver los que se quedaron y los que vienen detrás de los que se quedaron. ¿Sí? Esto es importante. ¿Quién empoderó a David? En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, dice que cuando Samuel derramó aquella vasija de aceite sobre su cabeza, oró por él, lo consagró a Dios. Dice que inmediatamente entró el Espíritu de Dios en él, lo empoderó. Y parece que no pasó nada. Pero encontramos a un David que llega el momento en que aquel empoderamiento iba a salir a la luz. Y ahora llega la oportunidad de que Dios te va a llevar para enfrentar a tu miedo. Que es un miedo tan grande que tiene la iglesia en este tiempo. Porque estamos en otros lugares, menos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Llega la oportunidad y se aparece aquel gigante y aquí empieza a salir ese empoderamiento. Cuando David escucha: ¿y quién es ese incircunciso que está ofendiendo a los escuadrones del Dios viviente? Porque había el ejército juntamente con su rey, estaban escondidos detrás de una cerca. Cada que salía aquel gigante a retarlos, ellos permanecían callados. Y ahora encontramos la demostración del poder de Dios, cómo se da en la vida de las personas. Y le dice David al rey: yo voy a matar a ese gigante. El rey le dice: pero eres un muchacho todavía, eres muy joven, tú no tienes preparación de guerra. Ese amigo está preparadísimo, te va a matar. Señor, yo lo voy a matar. ¿Te das cuenta de lo que debe de ser un cristiano hoy en este tiempo? Tenemos que creer que si ya creímos en Jesús, que si ya bajamos a las aguas, que ahora ya somos hijos del Dios viviente y que ahora tenemos que preocuparnos por ser obedientes a Dios, y que en cada sermón o en cada mensaje que nosotros escuchemos tenemos que poner la atención. ¿Qué me pide Dios que yo haga para hacerlo? Y pueda ver el empoderamiento que está dentro de mí.
Ese incircunciso no puede seguirme retando yo teniendo el miedo gigante. ¿Pero dónde estamos? ¿Dónde estamos? David fue al lugar correcto, llevado por Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender que si nosotros estamos pensando en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, el empoderamiento que está dentro de nosotros ya va a empezar a despertar y va a empezar a salir a la luz. Y entonces Dios hará algo con nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿En dónde estuvieron en esta semana? A ver, ¿dónde estuvieron? ¿Cuántas horas le dedican al Face, a las redes sociales, a todo aquello? ¿Cuántas horas le dedicas a Dios o cuántos minutos le dedicas a Dios? Sé honesto contigo mismo, yo soy honesto conmigo mismo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios y cuánto tiempo nos metemos en los chismes, en todo aquello que está en las redes sociales? No estoy en contra de las redes sociales. Lo único que estoy es que eso se convierte en una adicción que te borra todo el panorama y que te somete sin que te des cuenta, te mete el diablo debajo de sus patas. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? Sé honesto contigo mismo hoy. Tenemos que irnos enfrentando a la verdad de lo que somos. ¿Le has creído a Dios que en verdad te ha empoderado? ¿Le has creído que estás empoderada, empoderado? ¿O el diablo te ha desviado totalmente? ¿Cómo una iglesia en este tiempo va a tener un despertar? Si va caminando en sentido contrario a lo que quiere Dios, para lo que te llamó. Dios no te llamó solamente para que le estés pidiendo. Dios te llamó para que si trabajas para Él, para que extiendas el reino de Él, Él te va a dar todo lo que tú necesites sin que tú se lo tengas que pedir, porque cuando tú obedezcas a Dios, subes la nube y en su tiempo Dios suelta la lluvia de bendiciones que tiene esa nube. Fue lo que hizo con los discípulos. Los empoderó. Nadie, escuche bien esto, nadie va a poder predicar el reino de Dios si no creemos que estamos empoderados. Nadie. Y nada podemos ganar. Y nuestra vida sigue siendo la misma. La misma. Y es un tiempo de cambio. Dios te pide y me pide en esta mañana que nosotros debemos de tener un cambio de vida. Tenemos que apartarnos de los chismes y de las malas informaciones que tiene nuestra mente. Y que tenemos que meternos a la palabra de Dios, que es el agua purificada que nos va a limpiar toda la basura que nosotros tenemos.
¿Serio? De otra forma, siempre estaremos de rodillas ante el diablo. Y qué triste, ¿no? Que Dios nos diga: he aquí yo te he dado poder y autoridad sobre los demonios, y aquí te envío a que vayas y lleves el reino, lo anuncies, sanando a los enfermos. Es la misma problemática. Hoy en día tenemos más de 300 enfermedades, unas incurables, otras curables. Y la verdad, ¿dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos obedeciendo a Dios? Nos preocupamos cada mañana en decirle al Señor: Señor, ¿qué hay que hacer hoy en este día? ¿A quién le tengo que compartir? ¿A quién le tengo que imponer las manos? ¿A quién tengo que ungir con aceite? Y hacer una oración por ellos para que sean libres y vean y conozcan que verdaderamente el Dios de la Biblia es un Dios verdadero,